Bueno, pues empiezo, porque él me ha pedido Vicente, que soy, él es un maestro y yo soy un filósofo, pero él también es un filósofo, además es un maestro, pues me ha pedido que diga algo para introducir esta presentación, ¿no? Es un honor extraordinario, pero bueno, en fin, es evidente que es así, ¿no? A ver, bueno, yo lo que voy a hacer es decir solamente lo que me ha tocado más, es decir, de todo lo que hay en este libro, pues hay una cosa, porque más no me da tiempo más, porque enseguida le paso la palabra inmediatamente, ¿no? Pero claro, lo que me ha tocado más, a mí me ha resonado más o me ha llamado más la atención y me ha hecho pensar, ¿no? Evidentemente la Bhagavad Gita, que como sabéis es una parte del Mahabharata, de una parte de la epopeya del Mahabharata, que lo que hace es contar una historia, pero contar una historia definida en términos de situación objetiva en el mundo, en la realidad mundial del mundo. Y esa historia implica, vamos a ver, una reacción emocional y moral por parte del protagonista, que es Arjuna, que tiene un acompañante, que parece ser que, bueno, le han llamado como un especialista también en tema militar, en principio, que es Krishna, cuya identidad profunda Arjuna desconoce. Y los que le han recomendado que Krishna estuviera con él también debían desconocerla, no sé, me parece, ¿no? Pero la identidad de un avatar, en definitiva, de una persona, de un ser humano que está en íntima identificación con la realidad divina, con la realidad del ser, de lo divino, él la desconoce. Es decir, todos estamos, pero Krishna lo tiene actualizado, es decir, lo tiene hecho plenamente en la luz de su conciencia, ¿no? De ser humano vivo, ¿no? Es decir, que es un liberado profundo, ¿no? Y en ese sentido, pues Arjuna no lo sabe, no sabe cuál es la verdadera personalidad de este acompañante que va en el mismo carro de combate que él. Y la situación, que es lo que yo creo que yo me voy a centrar en esto, en un aspecto, si quieres, más objetivo, en principio, más situacional. La situación es tremenda, porque la situación consiste en que Arjuna, que es un príncipe de una familia, que yo siempre me olvido, por no decir los nombres bien, ¿sabes? Los Pandeva. Los Pándava, que en definitiva es una familia que serían de los gobernantes de la región, ¿no? De aristócratas. Tiene una rama, y esa rama, digamos que moralmente ha degenerado mucho, ha decaído mucho y se han convertido pues en una panda de impresentables, dicho hablando en términos coloquiales aquí, ¿no? Es decir, que, ¿cómo se llaman? La otra parte. Los Kauravas. Los Kauravas, efectivamente, pues realmente son de la misma familia, están en parentesco colateral, primos, tíos, etcétera, pero son gente que este grupo familiar, pues se ha convertido en gente terriblemente ambiciosa, codiciosa, ansiosa de poder a toda costa, y quiere, por así decir, usurpar el poder político, que corresponde, parece ser, por alguna razón de familia, de lo que sea, en ese país, las reglas que regían, corresponde a los Pándavas. Y además han utilizado todos los medios a su alcance, esta gente, o sea, han llegado al extremo de querer asesinar, querer envenenar, querer provocar incendios, bueno, una cosa horrorosa, vamos, o sea, digamos que se han convertido en una gentuza, dicho así claro y pronto, ¿no? Esa parte de la familia, ¿no? Y además son tremendamente agresivos y tienen un ejército a su servicio, posiblemente, no lo sé, pero me imagino que serían mercenarios sobre todo, y con ese ejército pues pretenden infligir una derrota definitiva a los Pándavas y hacerse con el poder total del reino, y ya está, y que caiga lo que caiga, les da igual todo, les da igual 8 que 80, dicho así, ¿no? Entonces, bueno, Arjuna, que es un príncipe kshatriya no es un título nobiliario, sino que es una definición de casta. Los kshatriyas son los de la segunda casta, desde arriba, los brahmanes, los kshatriyas, y son los guerreros, la casta de los guerreros, pero que también están llamados normalmente al poder político, creo, ¿no? Guerreros y gobernantes. Y por consiguiente es alguien que conoce las artes de la guerra, que ha sido formado también para ser un guerrero, Claro, lo que pasa es que el concepto de guerrero, en este concepto incluso de la antigua organización en castas,
es muy especial, porque no se trata de ser un matón, no se trata de ser un individuo violento por la violencia, no es eso. Sería, vamos a entendernos, un guerrero de la luz, dicho así, sería, por así decir, alguien que, bueno, el bueno de la película, vamos a decir, pero el bueno de verdad y en profundidad, algo así como los Jedi. Se me ocurre la analogía con la Guerra de las Galaxias, ¿no? Algo así como los defensores de la República, de los Jedi, es decir, esta historia del bien y el mal que sale en la saga fílmica, que no está tan mal, tiene su mensajito también. Algunos dicen que leyó la Bhagavad Gita para hacerla, ¿sabes? Entonces, esto sería la historia. Y este hombre se encuentra enfrente primos, tíos, gente de la familia y gente que conoce y dice que no quiere luchar. Y entonces, en fin, tiene un ataque profundo de compasión, de deseo de no matar, de deseo de no destruir ninguna vida, y mucho menos de personas que conoce, o sea, y desesperado lanza las armas al suelo y declara, vamos, en ese estado de abatimiento, pues un profundo deseo de no combatir, y que le da igual, en último extremo, que los otros pues ganen la batalla. Da igual, yo no quiero matar a nadie, yo no quiero matar a mi familia ni a nadie, yo no quiero combatir. Vemos que ahí, de alguna manera, aparece un primer referente de lo que podríamos llamar el pacifismo gandhiano. Esto es importante decirlo, el pacifismo gandhiano, porque Gandhi iba mucho por ahí, por la historia del primer Arjuna. La verdad es que creo que se puede decir, porque Gandhi es poco conocido, pero al estallar la Segunda Guerra Mundial, quizá un poco antes también, cuando Hitler ya estaba invadiendo países y todo esto, él no era pro-nazi, pero sí era pacifista a ultranza. Entonces llegó a mandar emisarios a Hitler para decir: usted hágase pacifista porque de verdad es mejor, porque así de verdad todos vamos a estar bien y tal. Y cuando ya por fin estalló la guerra y se planteó, y conquistó Francia, los nazis conquistaron en Francia el continente tal, y se estaba preparando la famosa batalla de Inglaterra, él decía que los ingleses no tenían que luchar. Exactamente esto, ¿no? Que deberían de rendir a Hitler, porque entonces seguramente habría una posibilidad de que absorbieran ese pacifismo, en fin, y toda esta historia, ¿no? Algo así, ¿no? En fin, hubo ahí una gran polémica que quizás sea interesante que comente, yo ahora no lo voy a comentar, con Aurobindo Ghosh, el maestro Aurobindo Ghosh, que curiosamente había sido muy antibritánico y lo siguió siendo porque él quería la independencia de la India a toda costa, que dijo: no, los ingleses tienen que luchar por narices, o sea, es que no tienen más remedio, es que lo que está en juego no es una cuestión de poder por el poder, es que hay fuerzas oscuras ahí, es que hay una componente de apartamiento del Dharma profundo de la humanidad, que yo creo que es la historia de la Bhagavad Gita. Yo creo que, la Bhagavad Gita, lo nuclear es la exposición de los yoga. Nuclear, lo más central es la exposición de los yoga. Y esta es la historia. Con esto voy a terminar enseguida. Los yoga, pues en principio son muy conocidos, el Jnani Yoga y el Bhakti Yoga. Algunos hablan también del Hatha Yoga, el Raja Yoga, que para mí es una especie de yoga que no sé si tú tendrías algo que decir sobre el Raja Yoga también. Pero ahí claramente Jnana Yoga sería el camino hacia el yoga, que es yug, que es la unión. Yug significa unión de nuestra psique, de nuestra alma con el ser universal, con el ser que es conciencia pura, que es únicamente ser, que sería Brahman, para entendernos, y la unión, que yo diría más bien el reconocimiento de que en último extremo somos eso, ese ser químicamente puro, eso para mí sería el fin del yoga. Hay un camino que sería por la vía del conocimiento, que sería el Jnana Yoga, muy clásico, ahí va seguramente a decir cosas muy interesantes ahora mismo Vicente, y otro camino, curiosamente, sería un camino amoroso, que se habla también de devocional amoroso, que sería el Bhakti Yoga, pero hay un tercer yoga dentro de este clasicismo de los yogas, que es el Karma Yoga. Y el Karma Yoga todo el mundo sabe que existe, pero yo creo que no se habla mucho de él, no lo suficiente, porque además hay problemas por ahí, porque hay una historia ahí difícil, un poquito problemática. Karma Yoga significa el yoga de la acción, pero tiene que ser acción desinteresada para el que la ejerce,
es decir, con absolutamente nada de ego en medio. Sin embargo, evidentemente, claro, tiene un sentido. ¿Qué sentido? Yo personalmente, es una opinión mía, yo lo he estado pensando, reflexionando, creo que ese sentido se podría quizá definir como desbloquear el Dharma. Es una idea que se me ha ocurrido. Desbloquear el Dharma. El Dharma es, en definitiva, el fluir natural y real, espontáneo, no forzado, que va en el sentido de tender a esa unión, ese reconocimiento pleno de que somos uno con lo divino, y además, ¿cómo diría yo?, de una manera natural, es decir, sin que nadie te lo imponga, porque sale de ti mismo, de tu interior, que es en definitiva lo divino te lo está diciendo, y tú lo sigues. Pero eso se puede bloquear, eso se está bloqueando todo el tiempo aquí ahora, eso es de una manera enorme. Entonces el Dharma, si se bloquea, va todo muy mal, pero todo va muy mal para el individuo y para la colectividad. Y evidentemente el Karma Yoga, el guerrero del que sigue el Karma Yoga, es decir, el Karma Yogi, que puede ser un guerrero, ciertamente, su lucha, su combate es por desbloquear el Dharma que está bloqueado. A mí me parece que esa es la historia. Y lo único que quiero decir, y ahora sí que termino, es que la oportunidad de este libro es extraordinaria. La oportunidad de este libro es extraordinaria porque, en definitiva, ensayo para una comprensión integral, que él lo va a explicar, de la Bhagavad Gita. Pero es que además, más allá de los matices, que si quieres, los matices ligados a la visión de Aurobindo y tal, que él nos va a explicar, yo también tengo otra manera de leerlo, de leer ese título. Una comprensión integral, es decir, no solamente en el pasado, es decir, en el origen de la Bhagavad Gita y las visiones clásicas, algunas bastante interesantes que se han podido hacer, sino integrado en la actualidad, en el hoy y ahora, porque hoy y ahora estamos en un momento muy fuerte, muy delicado, muy tremendo. Yo personalmente creo que se prepara algo parecido a una gran batalla, que esperemos que no sea la Tercera Guerra Mundial, porque esa no valdría además, porque sería de ego contra ego y además la destrucción general, sino sencillamente, quizá para que os hagáis un poco de idea de por dónde voy, hablaría de una resistencia, os puede sonar a la resistencia precisamente contra los nazis, ¿no?, de Francia, los franceses, toda esta historia de situaciones de terrible opresión, ¿no? Y yo pienso que tiene sentido que haya una resistencia. Y ni siquiera me voy a referir brevemente ahora a nada político, sino, por ejemplo, es lo que voy a hacer. Yo voy a hacer un curso aquí que voy a tratar del oscurecimiento de aspectos fundamentales de comprensión y de intuición que se nos está proponiendo y que se nos está más que proponiendo, imponiendo a través de una forma absolutamente brutal y absurda de referirse a la llamada inteligencia artificial. Tal como esto se está planteando, su sentido aparente es borrar la intuición de lo vivo, de lo realmente consciente, de lo que tiene conciencia detrás, espíritu, para que, en definitiva, seamos incapaces de distinguirlo de un robot, o de un bot, o, en definitiva, de una cosa parlante que le pone el nombre propio y con la que tienes que conversar. Yo creo que al final hay una finalidad horrible aquí, que es que se pierda la posibilidad de reconocer al otro ser vivo y consciente. Y si no es así, seré conspiranoico, lo parece, a mí me lo parece. Y en todo caso me parece que se está imponiendo de una forma tan bárbara y tan sumamente oscurecedora que creo que una resistencia tendría sentido. Y ya termino con estas palabras. Creo que el Bhagavad Gita tiene mucho que enseñarnos sobre cómo organizar y cómo vivir esa resistencia. Que yo estoy por ella, personalmente. Y que creo que es el combate que hay por delante. He terminado. Muchas gracias, José Luis. Quiero aprovechar para agradecer también primero a Javier León, que ha editado esta obra con tanto cuidado y tanto cariño. Agradecer a Espacio Ronda, que nos ha acogido hoy, y agradecer a todos los presentes que estáis aquí. Y voy a intentar ser breve, teniendo en cuenta, recogiendo lo que ha dicho José Luis, quizás para pasar luego a un diálogo que puede ser más interesante que contar toda la Bhagavad Gita. José Luis ha dicho muchas cosas interesantes. Yo voy a recoger esos 3 yogas fundamentales
y decir otros aspectos del yoga que existen en la Bhagavad Gita. De hecho, de cara a la actualización, yo incluso el término yoga me cuesta ya utilizarlo, porque parece que solo vaya a servir para aquellos que hacen el yoga postural, el hatha yoga, y al resto ya no interesa. Eso es a los interesados por Oriente y por el yoga, por el hatha yoga. No. A pesar de que la Bhagavad Gita es el texto de yoga por excelencia, prácticamente todos los 18 capítulos de que consta la Bhagavad Gita tienen en su título el término yoga. Los tres más célebres que José Luis ha recogido muy bien, que son el Karma Yoga o yoga de la acción, el Jnana Yoga o yoga del conocimiento y el Bhakti Yoga o yoga del amor o de la devoción. Luego entramos en eso porque son los fundamentales. Pero hay otras expresiones que son muy importantes. Por ejemplo, en un capítulo lleva el título de Samnyasa Yoga. Samnyasa significa la renuncia. Y tradicionalmente el Jnana Yogi, el que lleva la vía del conocimiento, era un renunciante. Es decir, en la interpretación vedántica no dualista tradicional, siguiendo la línea de Shankara, las acciones y todos los movimientos que ocurren son parte de Maya. Por tanto, al que busca la verdad última no le importan mucho, él lo que tiene que hacer es descubrir que en el fondo de su ser, Atman, mora el propio Brahman, es decir, la conciencia infinita, la conciencia absoluta. Primera novedad importantísima del Karma Yoga. Isidro, bienvenido. Primera novedad importante del Karma Yoga situándolo en su contexto. Cualquier karma, cualquier acción era parte de Maya, no importaba. La contemplación del Atman es totalmente distinta de la acción. Primera gran apuesta de la Bhagavad Gita que supone una novedad importante en la tradición hindú. No, claro que la contemplación del Atman es fundamental, pero ahora defendemos contemplación en la acción. ¿Se ve? De manera que reunimos integral en muchos sentidos. Uno, porque integra los tres yogas tradicionales, que no era lo habitual. Unos que seguían la vía del Jnana Yoga despreciaban, sin exagerar, toda acción y toda devoción, porque la realidad última es impersonal, es trascendente, es el Brahman Nirguna, sin atributos. Y luego los bhaktas, los que siguen el camino de la devoción, pues bueno, el conocimiento es secundario, basta con abrir nuestro corazón y cantar por las calles el Hare Krishna, Hare Rama, el Maha Mantra, para estar conectados a lo divino. Lo que hace la Bhagavad Gita es integremos los tres caminos, que corresponden a tres aspectos del ser humano. El Karma Yoga, que se refiere a las acciones, tiene su raíz en la voluntad. Por tanto, la voluntad, el conocimiento, el aspecto cognitivo y el aspecto afectivo. Es decir, el aspecto volitivo, voluntad y acción, lo cubre el Karma Yoga. El aspecto cognitivo lo cubre el Jnana Yoga y el aspecto afectivo, de esa afectividad transpersonal, podríamos decir, de ese amor a la verdad, ese amor a lo infinito, que por otra parte en la Bhagavad Gita queda muy claro que mora en el interior del corazón de todo lo existente. Lo infinito constituye el corazón secreto de todo lo finito, si se quiere. Por tanto, primera manera de entender la integración. Karma Yoga significa actuar, pero de manera desinteresada, de manera inegoísta, no según los dictados de nuestro ego y nuestra personalidad, sino convirtiéndonos en canal de la voluntad mayor que la nuestra, que puede expresarse a través de nosotros. Esto supone un trabajo de autoconocimiento muy importante. Por eso el Jnana Yoga, el yoga del conocimiento, es importantísimo, porque he de conocer el Atman, que es Brahman, como habían dicho las Upanishads.
he de conocer que el fondo de mi ser no es ni el conjunto de mi personalidad, ni ese constructo psicológico al que llamamos el ego. De todo ello tenemos que distanciarnos y descubrir nuestra identidad más profunda. Otro tipo de yoga, Dhyana Yoga. Un capítulo de la Bhagavad Gita se titula Dhyana Yoga y corresponde bastante bien con el yoga de Patanjali, que sería lo que más tarde se conoce como Raja Yoga o Ashtanga Yoga, porque tiene 8 pasos fundamentales. Hay pasajes en los que parecería que está hablando Patanjali en vez de Krishna. Por tanto, esto es un elemento fundamental. El verdadero conocimiento, jnana, no es un conocimiento ni científico, ni filosófico, representativo, conceptual, sino que es el conocimiento supremo, que es el conocimiento del Atman. Atmañana es el conocimiento que nos interesa. Pero para eso, Dhyana Yoga, la meditación, es un elemento fundamental. Porque si no, seguimos identificados con todos los contenidos de conciencia, y no otra cosa son las teorías filosóficas y las teorías científicas. No tiene nada que ver con teorías científicas y teorías filosóficas. Tiene que ver con la realización del fondo de mi ser, que resulta ser la realización del fondo de la realidad única, de la realidad última. Por tanto, fijaros cómo los distintos yogas, que muchas veces antes y después se han practicado de manera unilateral, y Shankaracharya, como representante del Jnana Yoga tradicional, menosprecia el Bhakti y el Karma, o el Karma Yogi, que no le interesa mucho el conocimiento porque lo que quiere es servir de todo corazón al Señor. La Bhagavad Gita dice, hay que sintetizar los tres. En realidad, la Bhagavad Gita, José Luis ha descrito muy bien el aspecto objetivo, la situación en la que tienen lugar las enseñanzas de Krishna a Arjuna. Yo me fijaría más en una lectura más intimista, más de trabajo interno, para ver qué es lo que propone la Bhagavad Gita y cómo es aplicable a nuestro tiempo, que es otra integración a la que se refería José Luis. En el libro yo destacaría 2 cosas. Siempre me ha llamado la atención, leyendo la multitud de traducciones que tenemos ya, tanto al castellano como al inglés o al francés, de la Bhagavad Gita, cuando uno compara 2 traducciones distintas o 3, aquí utilizo 5, 6 o 7, se da cuenta de que en ocasiones parece estar leyendo libros distintos. ¿Por qué? Porque en la traducción se introduce la interpretación que tiene el traductor o la escuela de pensamiento que está siguiendo. Dejadme que ponga un ejemplo muy claro que me cautivó desde que lo vi. Al principio del capítulo 7 el título es Jnana Vijnana Yoga. Claro, jnana es el término, como hemos estado viendo, que se utiliza para la gnosis, como podemos denominar el conocimiento del Atman, que es el conocimiento supremo, el conocimiento salvífico, el conocimiento liberador. ¿Y Vijnana qué será? Vamos a verlo. Shankaracharya, el Santo Tomás de Aquino del hinduismo, si se quiere denominar así, y creador de toda la escuela de lo que hoy conocemos como Vedanta, Advaita, no dualista, más o menos radical, acosmista e ilusionista, dice, no, en esta ocasión jnana significa conocimiento teórico del Atman inmutable. Aquí jnana es lo que uno ha oído de un maestro, es la verdad, teóricamente, porque uno la ha oído de un maestro o la ha leído en un libro. Y vijnana es la realización experiencial de ese Atman inmutable. Entre otros, Sri Aurobindo hace una lectura de la Bhagavad Gita que no dejo de recomendar en sus 600 o 700 páginas y dice, perdón, pero mi experiencia y mi interpretación es muy distinta. Jnana significa la experiencia directa del Atman, como significa en la mayoría de las ocasiones, en el propio Shankara también.
Por tanto, es la realización transconceptual del Atman trascendente inmutable. Y entonces Vijnana no es solo la realización, como decía Shankara, del Atman inmutable, sino que es un conocimiento, dice Sri Aurobindo, integral. De ahí un poco el gesto del Purna Yoga y del Purna Advaita que defiende Sri Aurobindo. Y es que Vijnana es el término que Sri Aurobindo utiliza para lo que él denomina conciencia supramental. Con lo cual, solo desde la conciencia supramental, la gnosis es no solo lo que a mí me gusta llamar metafóricamente una gnosis blanca, que solo conoce el Atman inmutable y se declara que todo lo demás es Maya, sino que es el conocimiento supramental que es capaz de ver en la realidad que Brahman es tanto trascendente como inmanente, es tanto impersonal como personal, es tanto eterno como el devenir en el tiempo. Y este tipo de conocimiento es un conocimiento más integrador, más integral que el puro conocimiento del Atman. Jnana es la gnosis blanca, me gusta decir, y Vijnana es la gnosis arcoíris. ¿Por qué? Porque implica el conocimiento directo de toda la manifestación y no solo de la fuente inmanifestada que es el Atman. Bueno, un botón de muestra solo de cómo la traducción de algunos términos cruciales varía muchísimo. Bueno, Joan Mascaró, que es uno de los poetas mallorquines que ha traducido con mucha sensibilidad poética tanto las Upanishads como la Bhagavad Gita, utiliza el término Dios constantemente, y es justo, no digo que no sea correcto, pero claro, y utiliza en ocasiones la oración, mientras con tintes más cristianos. La traducción de Shankara, de Gambhirananda y entre nosotros de Consuelo Martín nunca utiliza ni el término Dios ni el término oración. No es oración a Brahman, sino que es la contemplación de Brahman. No es Dios, sino que es Brahman. Por tanto, las traducciones son muy importantes. El célebre dicho muchas veces quizás se traiciona el sentido del texto original. Pero bueno, es todo el problema de la hermenéutica. Lo curioso es que la Bhagavad Gita, como no es un texto filosófico sistemático al que se le pida una precisión y una univocidad en la utilización de las palabras, ha permitido en su ambigüedad que surjan las interpretaciones más distintas. Esto es curiosísimo. Shankara, Jnana Yogi, lee la Bhagavad Gita y dice, está diciendo lo mismo que las Upanishads y lo mismo que los Brahma Sutras, es un texto de Jnana Yoga. Lo otro lo pasa muy por encima. Gandhi tenía en su mesía el Nuevo Testamento y la Bhagavad Gita, sí, e hizo su propio comentario. ¿Y qué es lo que ve? Como era de esperar, Karma Yoga, sobre todo, el Evangelio de la acción, le llamaba él mismo. Toda la línea más Vaishnava, más devocional, más bhakti, se echan las manos a la cabeza y dicen, pero ¿cómo no ven estos autores que el corazón manifiesto, no solo oculto, de toda la Bhagavad Gita es un canto devocional al Señor Krishna, Vasudeva, al aspecto personal de lo divino? ¿Cómo pueden ser tan parciales? Esto no es una verdadera exégesis, sino que es una eisegesis. Es decir, que no hago una interpretación correcta, inmanente al texto que estoy interpretando, sino que estoy proyectando en el texto mi propio pensamiento. Pues bien, por una parte esa comparación de distintas traducciones, por otra parte la idea de que uno pueda leer explicando en el libro lo fundamental de la Bhagavad Gita, quizás incluso sin tener que leer la Bhagavad Gita. Sé que esto es muy pretencioso y muy arriesgado, pero creo que el libro recoge lo fundamental de la Bhagavad Gita, recogiendo muchos versos que cita, pero también lo explica de manera que a una mente occidental contemporánea se le puede hacer duro leer la Bhagavad Gita directamente. Y lo de integral, como José Luis ha visto también, es un guiño, decía ya, a esa concepción integral. Integral traduce el término Purna, que Sri Aurobindo propuso en su Vedanta
Advaita, pero integral, y en su yoga, Purna Yoga, que se denomina también yoga integral. Bueno, decíamos que íbamos a ser breve y quizás en el diálogo podemos ver más cosas. Hay momentos estelares de la Bhagavad Gita, con el que termino con uno de ellos, que además se puso de moda a partir de la película de Oppenheimer, porque Oppenheimer, cuando ve la prueba en los Álamos de la explosión de la primera bomba atómica, exclamó lo que Arjuna exclama cuando, después de sospechar al lado de quién estaba, porque como ha dicho José Luis muy bien, bueno, en principio era un general, lo reconoce como gurú, su maestro, y se refugia en él, pero con el paso del tiempo empieza a sospechar que está ante alguien que quizás es el avatar. El avatar significa en el hinduismo la encarnación, el descenso, etimológicamente, el descenso pleno de la conciencia infinita en un cuerpo humano. Y entonces Arjuna le dice: uy, no sé si estoy en lo cierto, ¿puedes concederme la visión divina para poder contemplar tu forma cósmica? Y Krishna, a mí me gusta decir, le abre el ajna, el tercer ojo, y se despliega toda la grandeza del universo dinámico en movimiento, como siendo parte de la manifestación de la conciencia de Krishna. Desde ese momento ya no tiene problemas de devoción. Claro, después de haber visto como si 1000 soles estallasen simultáneamente en el universo, es la frase que Oppenheimer dijo, quedo pasmado al saber que estoy en presencia de la conciencia de Krishna. No tiene por qué sonar esto excesivamente a ISKCON y a los Hare Krishna, porque es un término mucho más amplio. Los Hare Krishna no son un movimiento de la nueva era, sino que son súper tradicionales. En principio, no entremos en Hare Krishna, todo mi respeto, en principio, pero Sri Chaitanya, en el siglo XVI, constituye el fundamento sobre el que se va a elevar los Hare Krishna. Y como buen bhakti, la clave de los Hare Krishna, como era Chaitanya, la vida de Chaitanya es fantástica, porque Chaitanya era un pandit, un erudito, y cuando recibe la iniciación de un maestro Vaishnava, vuelve a su pueblo, deja de ser un erudito y se pasa los días cantando el Mahamantra, el nombre de Krishna, por las calles, lo que luego repetirá el movimiento de los Hare Krishna. Por tanto, devoción pura. Pues bueno, con esa síntesis de Karma Yoga, Bhakti Yoga, Jnana Yoga, Samnyasa Yoga, la verdadera renuncia no es renunciar a la acción, sino renunciar a los frutos de la acción. Y con una referencia al último capítulo, donde le dice: ahora sí que te voy a revelar el misterio supremo. Y le dice: abandona todo Dharma. El problema de cómo traducir aquí, en este contexto. Tiene muchas traducciones Dharma. Dharma es el orden cósmico, Dharma es la ley eterna, Dharma se ha traducido como religión, Dharma es el deber de casta o individual, Dharma es la virtud. Pero bueno, en el capítulo 18, la explosión final es decirle: mira, Krishna, te he contado muchas cosas, te he hablado de muchas prácticas distintas, no pasa nada. Arjuna, se lo dice, le dice: mira Arjuna, ¿no? Mira Arjuna, le dice Krishna, te he hablado de muchos dharmas, pero la verdad última es: abandona todo dharma y refúgiate en mí. ¿Esto qué es? La esencia del Bhakti Yoga, la entrega, surrender, la rendición en el mejor sentido de la palabra, la sumisión en el mejor sentido de la palabra, de todo mi ser a la voluntad, la conciencia y el amor divino. Esa entrega total es la esencia del mensaje de la Bhagavad Gita. Lo demás son modos de llegar a ello, modos de expresión, pero el corazón de la Bhagavad Gita es Bhakti Yoga. El yogi que me es más querido es el devoto que me lleva siempre en mi corazón. Haz de toda la acción una ofrenda a lo divino. Una ofrenda que no hace falta que sea un ritual como en los antiguos Vedas, donde se matan caballos y bueyes. Entrégame, pero con toda tu voluntad y todo tu corazón, un fruto, una flor, agua. Y desde ese momento mi corazón se abre a ti y estamos en contacto.
Por tanto, Jnana Yoga, Karma Yoga, pero quizás Bhakti Yoga de una manera especial, o mejor, integrar los tres como necesarios para desarrollar una realización integral que cubre las tres dimensiones fundamentales del ser humano. Y ahí lo dejamos para dar paso al diálogo, si queréis comentar algo. Tenemos un poquito más de tiempo, ¿no? No mucho más, ¿eh? 5 o 10 minutos, ¿no? Como 10 Sí. minutos máximo. Pero bueno, para 2 preguntas o 3, si queréis, si algo ha surgido. Me venía mucho lo que has dicho de morir en vida, sería esta cosa de morir. Es que tengo muchas citas de Sí. morir en vida, dicho Sí, que eso sería la gran, no sé cómo decirlo, sí, el gran encuentro con el ser, ¿no? claro. Morir a todo. Porque... Yo lo formularía sobre todo morir a la identificación con el ego. Esto sí. Y al morir a la identificación con el ego, ese es el morir antes de morir, Esto del sí. que hablan mucho los sufíes también. El morir a mi identificación con el ego es lo único que me permite descubrir mi verdadera identidad más profunda. Eso sí. Y entonces he muerto a mi identidad egoica, psicológica, y descubro lo que soy en el fondo desde siempre y para siempre. Y eso va por ahí, ¿no? Esto va por aquí, esto va por aquí. El descubrimiento del Atman sería descubrir mi verdadera identidad, que no tiene nada que ver con la identidad egoica, que es la identidad puramente psicológica. El ego es un constructo psicológico con el que nos identificamos. Sí. Es una idea de nosotros mismos, Ahamkara. el ahamkara. El ahamkara del Sankhya. No sé si lo llaman. Sí, Es el ego. sí. Isidro. Cuando has hablado ahí de esta unidad de yoga, del bhakti, del jnana, me ha recordado un poquito pues como a Platón, donde de alguna manera se junta pues la verdad, lo bello, lo bueno, o a Plotino, Sí. o a Jesucristo cuando hablaba de que Claro. tiene que morir uno a sí mismo, el que ama su vida, y yo soy el camino, la verdad. O sea que de alguna manera es que puede haber algunas influencias o cómo. Yo, más que influencias históricas muy difícilmente demostrables, destaparía la noción de una filosofía perenne o una sofía perennis, una sabiduría perenne, que, como sabéis, dicho en muy pocas palabras, consiste en afirmar que en todas las verdaderas tradiciones espirituales contemplativas se han descubierto y expresado, aunque a veces con diferencias significativas, las mismas verdades. Por eso las coincidencias entre el cristianismo, el islam, la cábala, el budismo incluido, no vamos a entrar en esa cosa, pero el hinduismo, procederían de que, no estoy defendiendo de lleno lo que suele decir la filosofía perenne, pero quizás hay un fondo de verdad que explicaría justamente lo que tú dices. Claro, si Jesús, el Cristo, es de algún modo también una especie de avatar, como se ha reconocido en el hinduismo, como encarnación de la conciencia divina, pues no sería raro que coincidiera con las afirmaciones de un místico que llega al fondo de la realidad, como Eckhart, como Plotino. Curiosamente se ha comparado a Eckhart con Shankaracharya y a Plotino con Sri Aurobindo, Occidente con Oriente. Y si nos vamos a los místicos de la tradición sufí, Al-Alash o Ibn Arabi, quizás podemos descubrir que se están diciendo cosas muy semejantes, no porque haya habido una influencia histórica, sino porque es la revelación de las profundidades del corazón humano. Yo también pienso lo mismo. Yo creo que esto último es muy importante porque yo creo que es falsa en el sentido de Popper, un poco, ¿no? Esta explicación de que todo tiene que ser un proceso causalista, de una influencia directa que se produce de alguna manera, pues porque llegan unos, van, vienen, yo qué sé, o sea, esa idea historicista estrecha, en la cual cualquier coincidencia tiene que deberse a una influencia directa que se produce en un contacto o algo. Yo creo que no, yo creo que es exactamente lo que acaba de decir Vicente, y para mí
esa revelación, que utilizo la palabra muy bien sabiendo lo que digo, porque ahora pues, quizá añadiré una cosilla más. Esa revelación en el fondo de la meditación profunda y del corazón también, del corazón meditativo, digamos, ¿no? Esa revelación es la revelación, yo soy bastante Vedanta, es la revelación de Brahman, que es idéntico a Atman. Es decir, es cuando se descubre el jnana, el jnani, descubre realmente que efectivamente la conciencia pura, el espacio de subjetividad pura, que no tiene ni objeto, porque es aquello para lo cual hay objetos, pues eso no puede ser más que lo absoluto, y no puede ser nada más que lo que algunos llaman la divinidad, lo divino. Y eso es una revelación experiencial, y de esa experiencia se pueden sacar otras cosas, más cosas. Entre otras, una fundamental aurovindiana, que evidentemente la realidad absoluta no se puede agotar en la evidencia de Atman, mi ser interno, es decir, mi luz de ser, como yo tiendo a llamarlo, mi luz de ser, es la misma luz del ser, es decir, del ser absoluto de Brahman. No se queda ahí, hay algo que se pierde. La Vedanta, esto es una opinión mía, esto es importante, veo una opinión que coincide con la tuya y con Aurobindo, vamos. Luego hay algunas divergencias, pero no esto. A ver, hay una cosa fundamental que dice Aurobindo y que estoy completamente de acuerdo, además yo sin haber leído realmente más que muy superficialmente Aurobindo, pues yo he llegado a la misma conclusión, es verdad, es así. A ver, que el hecho de que haya una no dualidad, es decir, que al final todo es Brahman, todo es conciencia, no puede negar la realidad del mundo, la realidad de lo múltiple, la realidad del universo. Es decir, que es un error importante el negar la realidad de lo múltiple de la Tierra, del universo, de los animales, de las múltiples personas, de lo múltiple. Lo múltiple tiene que ser Brahman también. Y tiene que ser Brahman por una razón, porque además hay un erudito en este momento, catalán, que no creo que sea aurovindiano, creo que es muy Vedanta, que yo lo está entendiendo muy bien, y que es Óscar Pujol. A mí me gusta mucho Óscar Pujol, que por cierto es curiosísimo, un catalán que es el representante de la, bueno, ¿cómo se llama esto? Del Instituto Cervantes, en Nueva Delhi, el Instituto Cervantes, ¿no? Este hombre es un Vedantin. Tiene un libro maravilloso que me encanta que se llama La ilusión fecunda, en el que trata de Maya. Pero tal como él entiende a Maya, yo creo que se lanza un puente también a Aurobindo. Es decir, esa ilusión no puede ser ilusionismo. Esa ilusión puede ser una manera de decir que la experiencia pura, digamos, quiere ser de todas las formas posibles, de todas las posibilidades de experiencia posibles, en el famoso juego del lila, que es la dicha múltiple, que tiene que implicar incluso los oscurecimientos de los repliegues y repliegues de la realidad, porque sin eso no podría haber la novena sinfonía, no podría haber el amor en todas sus formas, incluido el erótico, no podría haber la contemplación de las puestas de sol, no podría haber el canto de los pájaros. Y el mal también es terrible, ese misterio, pero quizá es el contraste que hace que en un momento determinado refulja de una manera increíble esa dicha, esa felicidad de lo múltiple y de todos los aspectos de la multiplicidad. Entonces para mí, Brahman es evidente que tiene que ser el universo múltiple también, porque si no, Brahman no sería en absoluto. Sería el infinito malo de Hegel. Claro. Entonces, a mí es evidente, el problema del mal es otro problema que otro día se podía tratar, que eso a mí me preocupa mucho. Por los esclavos que se están divirtiendo viendo las sombras chinescas en el fondo de la caverna. Claro. Que no es la auténtica realidad. Sí, pero luego sale el otro. Y cuando sale alucina ante la belleza increíble, ante la beatitud de lo real. Y si no, no podría tener ese contraste. Vale, y el contraste... Vamos a tener que ir terminando, como decíamos, porque el tren sale dentro de poco.
Bueno, yo me quedaba con las ganas de decir, no hay que esperar a Sri Aurobindo para criticar la teoría shankariana de Maya. De hecho, inmediatamente se le tiran al cuello todos los Vaishnavas teístas. Esto da para que pierdas el tren. O sea, efectivamente. Esto nos da para que tú pierdas el tren. Vale, muchas gracias. A menos que alguien se haya quedado con ganas de decir algo más, Claro. lo dejamos aquí. Si no, pues gracias por vuestra presencia.